Buenas tardes amigos, buenas tardes Enrique. Vamos a iniciar con esta entrevista a nuestro compañero Enrique eh, sobre el conocimiento de sí mismo con respecto al tema los siete centros de la máquina humana. Buenas tardes, Iván. Hoy vamos a ver esta entrevista y gracias por la invitación. No, gracias a ti Enrique por estar Espérame un aquí momentico, conmigo. voy a prender la luz, que estaba por allá oscuro. Listo. Ya. Enrique, considerando que en esta conferencia se enfatiza el papel del yo en el desequilibrio de los siete centros y que cada centro tiene un defecto asociado que consume energía, ¿cómo puedo identificar las acciones de mi personalidad que eh, contribuyente al desequilibrio específico de cada uno de los centros de mi máquina humana? Bueno, nosotros tenemos siete centros importantes o principales que están desde la glándula pineal al coxis, ¿verdad? Los dos centros superiores, como el centro intelectual superior y el centro emocional superior, digamos, el emocional superior aquí en el entrecejo, que está con las emociones superiores como el servicio y el amor al prójimo y el juzgarnos a nosotros mismos. En la glándula superior perdón, en la glándula pineal está el centro superior mental que nos permite tener la sabiduría del Padre. En cambio, aquí en la garganta tenemos el centro motriz y este está asociado a la ira. A la altura del pecho está asociado el centro mental inferior al defecto del orgullo. En el estómago o a la altura del estómago está el defecto de la lujuria asociado al centro emocional inferior. En el hueso sacro está el centro instintivo que está relacionado al defecto de la codicia y en el hueso coxis está el defecto de la pereza con el centro sexual. Entonces, el yo busca robarle la energía a los centros y cada centro funciona con una diferente energía. Entonces, digamos, la energía del centro emocional inferior es la energía emocional, mientras el centro sexual es la energía, pues energía sexual. Entonces, la personalidad en este momento de los seres humanos es una personalidad que lo que hace es ser movida por defectos. Entonces, en algún momento a una persona se le sale el mal genio porque su manera de ser o su manera que fue educado es ser iracundo, digamos, o explosivo, o no es atento ni es decente, sino es grosero. Entonces ahí pues la persona como no se sabe autoobservar, entonces entra el defecto grosero, que la grosería está aquí a la altura de la garganta porque es un defecto de talla asociado a la ira. Entonces el centro motriz va a ser saqueado. Entonces, ¿por qué es saqueado? Porque la forma de ser de la persona es ser grosero. Entonces, nosotros tenemos que entender de que los defectos funcionan como en automático mientras no son autoobservados. Cuando usted logra autoobservarlos, tenemos que mirar que la personalidad está en función del yo. Entonces, por ejemplo, si usted de pequeño le enseñaron no se deje, miéntale la madre, no se deje ganar de la persona, no sea bobo, no se deje humillar, entonces la personalidad de la persona es una personalidad iracunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el yo en ese momento está desequilibrando la parte motriz, que está aquí en la garganta, está desequilibrando la parte mental porque está planeando qué decir, está desequilibrando la parte emocional, o sea, el estómago porque le está generando apatía, rechazo, odio, frustración, ¿sí? Y entonces la persona, como fue educada así, ella dice, yo soy así y nadie me cambia. Entonces, ¿qué pasa? Ella trabaja en función de su imitación, en función de su aprendizaje, en función de su educación, en función de su imitación hacia los demás. Entonces, digamos, trabaja en automático porque la persona no se está observando. Entonces, cuando se autoobserva puede detectar lo que estoy contando. Mientras la persona no se autoobserve, no va a poder detectar en qué momento se rasca la cabeza o en qué momento, digamos, hay maneras de rascarnos la cabeza. Entonces, hay veces que uno se toca la cabeza y se la rasca porque tiene ira, o tiene miedo, o tiene mal genio, ¿sí? Pero esas acciones son personificaciones de la personalidad del humano imitadas por la clase social, por el estrato, por las redes sociales, por papá, mamá, educación, religión.
el entorno y el macroentorno. Entonces ahí es donde se da uno cuenta que mientras no autoobserve eso, pues la persona vive en un total desequilibrio. Bien, Enrique. En esta conferencia señala que la rectitud en las funciones logra el recto sentir, recto pensar, recto hablar y recto obrar, con lo que a través de la Trinidad equilibrará los centros. ¿Qué pasos concretos puedo seguir para llevar un registro detallado de la manifestación de la rectitud en mi diario vivir y cómo puedo usar esa observación para transformar la forma en que utilizo la energía que tengo destinada en cada centro? Bueno, digamos que nadie podría saber cuánta energía va a gastar en una acción. ¿Sí? Empecemos las respuestas al final, digamos, de la manera como está yendo la pregunta. Nadie puede saber cuánta energía va a gastar o nadie puede saber qué energía se va a gastar en una acción porque pues estamos dormidos. En diferentes niveles de conciencia, pero estamos dormidos porque estaríamos en un 100% despiertos cuando ya tengamos la maestría. Entonces, nosotros tenemos que mirar que para ahorrar energía tengo que enfatizarme en las funciones del alma. Las funciones del alma son pensar, sentir y hacer. ¿Sí? En el pensar están pues el recto pensar. ¿Qué es un recto pensar? Un recto pensar es un recto donde el silencio en el interior de nuestra cabeza es la sencillez del corazón. O sea, la no reacción a lo que vemos de otras personas, a lo que escuchamos de otras personas, a lo que otras personas nos hablan o hacen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ese recto pensar se da en la medida que la persona no piensa con lo que los demás le están diciendo, sino que aprende a autoobservar y a reflexionar lo que su mente le quiere responder. Entonces, en ese instante se da cuenta que la mayoría de los pensamientos no son rectos, que la mayoría de los pensamientos son criticones, que la mayoría de los pensamientos son juzgadores, que la mayoría de los pensamientos de uno son supuestos, que la mayoría de los pensamientos de una persona son subjetivos. Entonces, en ese instante, el paso que debes dar, porque dice aquí que la Trinidad es las funciones del verdadero, útil y justo perdón, las funciones del verdadero, útil y justo del alma o de la conciencia para poder ver las funciones del alma. Entonces, ¿es verdadero esto que pienso? Y usted se autoobserva en lo que es su pensamiento analítico y se da cuenta que está juzgando. Entonces, no es verdadero. Madre mía, elimíname este defecto. ¿Es justo? No, porque la justicia es el equilibrio de la balanza. Entonces, aquí hay un desequilibrio porque estoy polarizado. Entonces, madre mía, elimíname este defecto. ¿Y es útil? La utilidad de nosotros se enfatiza, digamos, en la última parte de la pregunta y es para transformar la forma en que utilizo la energía y que tengo destinada en cada centro. Entonces, nosotros no sabemos la energía que tengo destinada en cada centro mientras no sea útil la acción. Entonces, por ejemplo, si la acción es eh, hacer determinada acción, porque el hacer está en función de hablar de hacer como palabras, obras y omisiones. Entonces, si el hacer es una acción extrema, por ejemplo, gastar energía motriz en un recto obrar, digamos cargando bultos, llevando cosas pesadas, pues no es útil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy desgastando mi vitalidad, estoy desgastando mi cuerpo, estoy generándole sufrimiento, estoy generándole cansancio físico. Entonces, esa rectitud no existiría ahí. Entonces ahí sí podría yo darme cuenta y percatarme que en esa acción la energía va a ser bastante la que se va a gastar, ¿verdad? Y que esa energía, pues como se la va a consumir la acción por necesidad o porque yo quiero ayudar, al final la pregunta es, esta energía que voy a perder, mm, no la voy a poder recuperar para la transmutación sexual, porque voy a estar cansado en el acto sexual en la noche, si estoy casado. Entonces, esa es una parte importante que la mayoría de las personas deben entender, que debo aprender a mirar mis excesos, que debo aprender a mirar mis comportamientos, que debo aprender a mirar las consecuencias de las acciones, que debo aprender a mirar mm, con un sentido común de la conciencia, que aunque el dicho dice el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y es, si este conocimiento le genera a uno rectitud en el pensamiento, rectitud en la emoción, rectitud en el sentimiento, rectitud en la palabra, obra y misión,
es porque lo que estamos buscando es un ahorro y un equilibrio energético bastante amplio para poder regenerarnos y crear cuerpos. Entonces, desde ahí parte de que si una persona ya empezó a tener un rectitud en el obrar, pues ya no se deja manipular del entorno ni de los demás. ¿Sí? Entonces ya no va a tomar, ya no va a ir a ver pornografía, ya no va a meterse en chismes, ya no va a criticar a nadie, ya sabe que si se va con la familia es a perder tiempo ahí riendo. Entonces, aunque la gente le diga que se ha vuelto opacado o se ha vuelto, digámoslo así, Muy serio. muy serio, muy apático, muy ido o que se murió para el entorno, es porque la persona está teniendo ya poder energético de él mismo, o sea, se está aprendiendo a controlar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer en esta conferencia. Conferencia de los 7 centros le enseña a uno a conocerse a sí mismo, volverse científico de sí mismo y aprender a utilizar los rectos como lo estoy enseñando en los pasos. Los pasos no son paso uno, paso dos, paso tres, no. Porque uno no sabe en la acción que vaya a realizar si lo que va a actuar primero va a ser el pensamiento, ¿verdad? Ni tampoco, aunque uno sabe por experiencia que todo lo que yo hago viene de un pensamiento o de un sentimiento. Por eso la ley divina nos ha enseñado a eliminar pensamientos y sentimientos distractores, ¿sí? O en el caso concreto, pues los pensamientos y sentimientos destructores, o sea, los que dañan el instante, los que dañan la fuerza crística, los que dañan la conciencia. Entonces, en ese orden uno tiene que aprender a mirar que para el paso más importante para mí ha sido la concentración. Entonces, paso uno, concentración. ¿Y qué es la concentración? Tener un cronograma y enfocarnos en paso por paso. Entonces ahí voy a detectar si lo que se me mueve primero es pensamientos, si lo que se me mueve primero es sentimientos, y voy a mirar si esa acción es correcta o esa acción es incorrecta, porque a veces uno, por ejemplo, a mí me pasó hace unos días que me invitaban a hacer una acción, me invitaban a X lugar, y ahí yo miraba, no, porque realmente voy a perder ese tiempo ahí, ¿sí? Ya en el caso mío, yo no digo esto es verdadero, útil y justo, no, porque ya se tiene experiencia. Pero una persona que empiece a coger este conocimiento tiene que ir despacio. Esto es verdadero, o sea, hay verdad en esto y solo la verdad sale cuando uno ha eliminado defecto. Pero si usted no ha eliminado el defecto, pues no hay verdad. O sea que esto es una mentira. Madre mía, mátame este defecto. Es justo, seguramente dice sí, pero es porque la balanza está inclinada por un lado. Pero si la balanza está inclinada por un lado, es injusto, porque la balanza tiene que estar equilibrada. Y es útil. Y entonces la gente dice, sí, sí es útil porque es que voy a aprender, ¿no? Porque ese aprendizaje, ¿cuánta energía le va a gastar? Entonces, es necesario aprender paso por paso a mirar si esto que estoy pensando es verdadero, es justo, es útil. Ese sería un paso dentro de la concentración, que sería mi primer paso. Y el tercer paso para mí es la eliminación de lo que acabo de observar, sea pensamiento, sea sentimiento, sea emoción, sea agrado, sea desagrado, sea una acción. Y en la acción, algo muy importante para terminar es esta acción que voy a hacer. No, nadie puede eliminar esta acción que estoy haciendo porque ya la está haciendo. O sea, ¿sí me entiende? O sea, es como el que reza peca en pata, o sea, estaría cometiendo errores. Imagínese una persona que está trabajando ya gastando energía y dice, esto que estoy haciendo es verdadero, útil y justo, pues ya está gastando energía. O sea, debía haber dicho es, esto que voy a hacer es verdadero, útil y justo. Y verá que funciona. Ese sería, digamos, mi punto de vista para saber qué energía estoy utilizando. Muy bien. Hay bastante para analizar ahí con esa Sí, pregunta, con la respuesta que me has dado. Enrique, la conferencia afirma que es posible equilibrar los 7 centros mediante la observación y el ahorro de energía del centro sexual. De tu experiencia, ¿podrías compartir un ejemplo concreto de cómo la aplicación constante del trabajo de muerte psicológica a un defecto psicológico específico y recurrente ha llevado al ahorro de energía en el diario vivir y cómo esa nueva energía se vio reflejada en una mejora de funcionamiento de alguno de los 7 centros de la máquina humana? listo. Digamos que un ejemplo, cuando yo empecé el conocimiento al día de hoy, digamos que mi signo zodiacal, al ser Aries, somos muy impulsivos y explosivos. O sea, nos gobierna muchísimo la ira, ¿sí? La cólera. Eh,
hay unas virtudes del alma que debemos buscarlas, que es la tolerancia, la paciencia y la prudencia. Y a mí me costó muchísimo la prudencia, Iván, porque eh, hablaba cosas que no debía hablar, contaba cosas que no debía contar, y lo peor es que no se los debía decir a determinadas personas, porque no todo el mundo viene a trabajar, Iván. Entonces, me acuerdo tanto de que esto lo aprendí a las malas, porque la ira y el impulso a contar las cosas, o la fuerza de contar las cosas, me llevaba a tener problemas. Entonces, eso era recurrente para mí y fueron muchos años, fueron bastantes años. Digamos, la tolerancia uno tolera. La paciencia de pronto se va desarrollando y porque uno trae paciencia de existencias anteriores y se ve reflejado en, digamos que la paciencia le enseña a uno, en función de esta conferencia, que usted tiene que ser el mismo en la calle, el mismo en el hogar, el mismo con los amigos, el mismo con los desconocidos. Y hasta el día de hoy yo he podido lograr eso, pero por práctica. Entonces me ha enseñado, digamos que voy a una fila y estoy paciente. Ya no me estreso. Obvio, salen defectos del estrés, pero son muy fáciles de percibir y se eliminan. ¿Sí? Que estoy con mis hijos y que tenemos que salir de pronto, ellos van para el gimnasio, yo voy para otro lado. Entonces veo yo ahí mi impaciencia, la elimino y me tranquilizo. Entonces son aspectos recurrentes, Iván. Entonces, la mejora que yo he visto en mi máquina humana es que ya no me enfermo, ¿sí? Ya estoy tranquilo. Ya la prudencia, como decía, al inicio era muy difícil, ahorita ya he aprendido a ser prudente y ya no me meto tanto en problemas. Entonces, eso ha permitido que el equilibrio de mis centros me permitan tener sabiduría para el actuar, sabiduría para el hacer y sabiduría para el pensar y el sentir, ¿sí? Porque ya uno aprende a detectar que lo más importante en el conocimiento de sí mismo es el aprender a callar, el aprender a ayudar sin esperar nada a cambio, el aprender a hacer sin que otros los manden, el aprender a transformar su energía sexual en transmutación, el aprender a enseñar a los demás sin esperar nada a cambio, ni siquiera las gracias. Entonces, eso para mí es, digamos que más que poner ejemplos de mi vida, es que mi vida debe ser ejemplo de conciencia. O sea, mi conciencia debe ser ejemplo de vida. Y no solamente decir, es que esta mañana hice algo y me fui como y volví consciente. Pero seamos sinceros, solo está dando el ejemplo de lo que se volvió consciente y el resto significa que no es consciente en su vida, o sea que todavía no ha despertado. Entonces ahí es donde está el secreto. Que la vida sea consciente y no solo de ejemplos, sino de vivencias. Esto que mencionas de aprender a callar también es importante porque personas se enteran de planes que uno tiene y eso es una energía que se acumula ya con lo que ellos están empezando a imaginar, a pensar, ¿no? Hacia nuestras Sí, vidas. de hecho, algo me enseñaba esta mañana, donde me encontraba y decía la persona que estaba ahí, decía, nosotros somos un cúmulo de energía que atrae o rechaza. Era una persona que estaba ahí atendiendo el servicio. Entonces yo le decía, ¿cuánta verdad hay en esta persona? Porque es cierto. Nosotros a veces llegamos donde hay una persona y le contamos nuestras cosas, pero no nos damos cuenta que la persona está cargada de odio, está cargada de rechazo, de envidia, y pues lo que hace uno es estancarse, ¿sí? Y ahí está el secreto por el cual uno debe despertarse, porque muchas veces confiamos en personas que no tienen una energía bonita, ni una energía vibratoria, ni una energía superior, sino una energía infraconsciente o una energía, digamos, detestable, como que apática. Y es verdad, o sea, y eso solo se lograría cuando uno empieza a equilibrar sus centros para poder detectar eso. Estar cerrado, digamos, no dejarse mortificar por las personas. Que es difícil, sí, pero se puede. Esto me hace recordar de experiencias, por decir, de ingresar a un lugar, por ejemplo, un restaurante vacío o una tienda vacía y Exacto. simplemente con la presencia de esta persona, este restaurante empieza a llenarse o esta tienda empieza a tener gente porque llegó Sí, esta sí, persona, ¿no? sí, sí. Eso también lo miraba yo como hoy estamos a miércoles, el lunes miré eso porque entraba a un restaurante de una amiga que me invitaron a comer
Y eso que dice uno el dicho de que uno tiene buena espalda, que es lo que se está diciendo. Aquí en Colombia decimos tener buena espalda y empezó a llegar gente, entonces detectaba eso, es verdad. Excelente. Enrique, considerando la importancia que se le da al cuaternario en el documento, ¿podría compartir una experiencia personal donde la práctica de la rectitud en el pensar, sentir, hablar y obrar le permitió identificar y transformar un comportamiento mecánico que estaba afectando el equilibrio de los siete centros? ¿Cómo fue tu proceso de análisis y qué resultados concretos obtuviste? Bueno, para mí esto ya es práctico y podría poner, por ejemplo, en el caso de nuestro, que ya uno está casado, lleva bastantes años con la pareja, eh, en el nivel mío uno debe aprender a respetar el libre albedrío y el punto de vista equivocado o correcto de la pareja, ¿sí? Entonces, hace muchos años atrás, a mí me incomodaba que mi pareja cometiera errores y aún sabiendo que los errores eran de ella, yo me incomodaba y trataba de corregirla. En ese momento uno se cree consciente, Iván, pero nunca se detuvo a cuestionarse ni a reflexionar que si la pareja actuaba de esa forma es por diseño electropsíquico y el diseño electropsíquico lo hizo el maestro Anubis, o sea que el maestro Anubis no está equivocado. El que está equivocado es uno creyendo que la pareja está equivocada. En ese orden de ideas, lo que quiero enseñar es que yo cómo voy a irme en contra de mi pareja si el maestro Anubis la diseñó de esa forma. Lo que tengo que enseñarme a mí mismo es ser tolerante, ¿sí? Ser prudente, ser consciente, amar con defectos a la pareja o sin defectos y no corregirla de la manera imprudente, sino corregirla de la manera consciente, que sería siendo muy tranquilo, muy respetuoso, muy servicial, de tal manera que ella vea el cambio en mí y se impulse a ella a autoobservarse, ¿sí? Eso para mí es un verdadero útil y justo. Pero ¿qué pasa cuando una persona no utiliza verdadero útil y justo? Siempre está buscando culpables en la pareja, siempre está mirando debilidades en la pareja, siempre está mirando inferioridad en la pareja, y es porque no sabe ingresar un verdadero útil y justo en sí mismo, y sí cree que está ingresando un verdadero útil y justo en la pareja, ¿sí? Recordemos que si nos dieron esa pareja es porque ella tiene errores como yo también tengo errores. Entonces lo que yo debo es corregir mis errores. Entonces, eh, mi práctica en el cuaternario se ha convertido en no tengo la razón, esto es un proceso kármico, esto es un proceso recurrente, esto es un proceso de perdón, esto es un proceso de, de alivio, esto es un proceso de control, de no hay nada de verdad porque no estoy muriendo, tengo que morir en el caso del ejemplo de mi pareja y así mismo con las personas. Por ejemplo, mm, esta mañana tenía que hacer una fila y normalmente las personas que no saben utilizar el verdadero útil y justo empiezan a rechazar la fila, a ofender la fila, a criticar el tiempo, como si el tiempo tuviera la culpa, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, para mí ya le ingreso verdadero útil y justo a todo porque lo estoy muriendo. Entonces, si la persona de adelante, digamos, había el caso que la persona de adelante tenía unas gafitas como muy nubadas, en el caso mío, miraba mi defecto criticón, esto no es verdadero, útil y justo, rápido y lo mataba. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme en los zapatos de la persona. Yo no soy quien para decirle que las gafas le quedaban feas. Y yo no he preguntado a la persona por qué tiene esas gafas. Quizás si le preguntase por qué tenía esas gafas, lo más probable es que la persona no tenga recursos para cambiarlas, ¿verdad? Entonces yo soy un criticón. Entonces, si se da cuenta, en todo momento lo estoy utilizando. Me encontré con mi amigo Gusti y le da una enseñanza que me daban a mí esta mañana en el astral. Entonces le decía esto, pero con cordialidad, con revíselo, vamos a mirar a ver qué está pasando. Pero porque se le está ingresando verdadero útil y justo, no dañarlo, ni ofenderlo, ni provocarlo. Entonces, cuando usted ya se vuelve una persona que no provoca, que no ofende, que no critica, que se controla, que se autoobserva, que mira las consecuencias de sus actos, es porque en todo momento está ingresándole un verdadero útil y justo. Pero ¿qué pasa? Esto se hace con experiencia, con trabajo continuo de autoobservación y de muerte de instante en instante.
y aprendiendo a ver la vida en una realidad que es, y no en una fantasía ni en una fascinación. Porque vivir de fantasías y de fascinaciones todo el mundo lo hace. Una persona empieza a cocinar y dice, uy, esto me va a quedar rico, pero no está haciendo las cosas para que queden ricos, sino está pensando que le va a quedar rico, ¿cierto? Entonces no está metiéndole ningún verdadero, ningún útil, ningún justo. O sea, ¿qué significa? Que no está muriendo. No está dando cuenta de dónde proviene el defecto, si viene de la garganta como ira, si viene del pecho como orgullo, si viene del estómago como lujuria, si viene del centro instintivo como codicia o si viene del centro sexual como pereza. Entonces, si la persona no detecta de dónde viene el defecto, pues no se sabe a conocer, nunca va a poder conocerse a sí mismo. Y otra cosa muy importante digamos, desde mi punto de vista, que experiencia personal, es que uno viene a servir y no a ser servido. Pero esto todo el mundo lo dice, pero yo lo digo desde la convicción de la persona, si está hablándome a mí, es porque yo tengo un pacto con la persona, por lo tanto tengo que ser responsable de mis palabras, de mis actos, de mis pensamientos y de mis emociones. Y para ser responsable de eso tengo que estar autoobservándolo, porque si no los autoobservo, pues no soy responsable. Por lo tanto, eso me va a hacer castigado, va a generar un aspecto castigable en mí mismo, o sea, me va a generar karma. Entonces hay que mirar esa parte. Bien, sí, entiendo también, no solamente esto conlleva a una autoobservación eh, fuera, sino dentro de casa, ya que esto también dentro de casa uno tiene ciertos errores que son diferentes a cuando está afuera, ¿no? Incluso dentro de la familia también nos pone a trabajar, digamos así, eh, cuando se presentan ciertos problemas, niveles de problemas y cómo poder enfrentarlos también al momento de eliminar estos defectos, ¿no? Porque si uno no se autoobserva, puede que esto se agrave, ¿no? A una situación que quizás a veces puede escapar de las manos. Sí, el conocimiento de sí mismo es muy peligroso cuando se empieza a aplicar, porque un descuido de uno puede quedarse sin pareja, porque un descuido de uno puede perder el cuerpo físico, porque un descuido de uno puede dañar a alguien. Entonces es importante ver que los gimnasios psicológicos más fuertes son los del hogar, ¿sí? Y que por experiencia se les enseña, ya uno aprende que no hay que traer los problemas a la casa. ¿Sí? Y cuando hablamos de los problemas de la casa significa de la vida pública. Entonces, la vida pública es una cosa y la vida privada es otra y la vida del ser es otra. Entonces no hay que mezclar ese tipo de situaciones porque pues el desequilibrio de los centros se va a dar siempre. Muchas gracias, Enrique, por esta entrevista. Realmente uno aprende mucho de tus experiencias, ¿no? De, digamos, cuando uno empieza de cero y está empezando a entrar al conocimiento, hay tantas preguntas, hay tantas experiencias, ¿no? Que son muy distintas de repente a las tuyas, pero muy parecido en el contexto, quizás que ahí ya con todos los años que tú llevas en el conocimiento, pues ayudas a tener más claro, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un problema o cuando estamos en una situación. Te agradezco mucho por toda esta información, por permitirme también hacerte la entrevista, Enrique. Para las personas que están viendo este video, eh, pueden también enviarnos un mensaje a través del Facebook, donde será colgado este video y los otros videos que están ahí. Si tienen algunas preguntas, pues nuestro conferencista Enrique nos ayudará. Muchas gracias, Enrique. De nada, Iván. Y no olvidar que cada vez que miremos cada defecto verdadero, útil y justo, digamos, madre mía, elimíname este defecto. O sea, autoobservar, analizar el defecto, reflexionarlo, enjuiciarlo, ver si es verdadero, útil y justo. Y por último, madre mía, elimíname este defecto. Esa frase tan poderosa y tan mágica es el resultado de lo que en algún momento dejamos de ser. O sea, el resultado no es solamente observarlo, sino uno puede observar un defecto. Pero si no dice, madre mía, elimíname esto que acabo de autoobservar, o madre mía, elimíname este mal genio, esta ira, esta apatía, pues no vamos a cambiar. Y razón se tiene con el dicho de si el germen no muere, la planta no nace. Entonces es importante tener presente esto. Y muchas gracias, Iván, por la invitación y esperamos haber contribuido con la conferencia. Gracias también, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván.